Dios te bendiga, esta es tu sección Dios en casa. Hoy en Entre Té y Palabra hablaremos sobre la crianza. Esto es un tema un poco controversial y para algunos difíciles de manejar, pero vamos a hablar hoy sobre un tipo de crianza que habla la ciencia, pero la vamos a hablar de acuerdo a la palabra. Y yo le voy a explicar cómo define la ciencia y cómo la palabra me habla de ese tipo de crianza. La ciencia habla de padres autoritarios, de padres con autoridad, de padres permisivos y de padres pasivos. En esta mañana yo quiero tomar en consideración los padres permisivos. Son estos padres que para demostrar amor quieren tener una crianza más relajada, sin mucho límite, dejando que los hijos tomen el control. No se les exige un comportamiento, no se les exige reglas, y esto crea y desarrolla niños con poco autocontrol, niños más rebeldes, más impulsivos, porque ellos en su casa tienen todo lo que desean, cuando lo desean, sin ningún tipo de límite. Nosotros tenemos que entender que vivimos en una sociedad, y como parte de una sociedad tenemos reglas en donde quiera que vamos. Donde vivimos hay una regla. El condado, el país, tiene sus propias reglas. Y para eso está la policía, para eso está la milicia, para eso están las leyes, los juzgados. Para eso hay un orden y unas leyes escritas que nosotros tenemos que usar para dirigir nuestra vida y vivir en coordinación con todo lo que está alrededor de nosotros. Cuando tenemos un trabajo, hay unas reglas para eso. Cuando tenemos la oportunidad de estudiar, ya sea en una escuela, en un colegio, hay reglas. O sea, que los niños desde pequeños deben aprender que hay un orden en el que se debe uno dirigir. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestra responsabilidad desde temprana edad comenzar a instruir a los niños. No podemos pretender y presumir que los niños tienen toda la capacidad para entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ellos carecen de conocimiento. Está en nuestra responsabilidad instruirle de cómo son las reglas y de cómo se debe manejar las situaciones. Pero, ¿cómo esto se aplica a la Biblia? ¿Cómo esto realmente la Biblia me habla un poco más de esto? Y quiero que me acompañes y abras la Biblia en el primer capítulo de Samuel. Y vamos a buscar unos versículos en esa Biblia, en ese pasaje bíblico, que nos hablan de Elí. Elí era el sacerdote. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían a un sacerdote que los guiaba. Era el intermediario de ellos con Dios. Nosotros sabemos, como parte de Entre Té y Palabra, se nos ha hablado de que Jesucristo murió por nuestros pecados y ahora Él es el intercesor de nosotros. O sea, nosotros ya no necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Ahora nosotros, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros inclinamos nuestras rodillas, hablamos y le pedimos misericordia al Señor y oramos al Señor, y el Señor nos va a responder. Nos congregamos por obediencia a la palabra que dice que debemos congregarnos y que somos un cuerpo y que nos desarrollamos en el cuerpo de Cristo. Pero ya no se da, no necesitamos un sistema de sacrificio como era en el tiempo de Elí. Elí estaba encargado de hacer todo esto, de presentar sacrificio por el pueblo, de pedir perdón por pecados, de pedir que Dios tuviera misericordia, que contestara sus peticiones. Elí era la persona responsable. Pero vamos a ver qué pasó con Elí y sus hijos. Primera de Samuel 2:12 me dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
O sea, el sacerdote que estaba en toda la plenitud de la posición, o sea, él tenía el poder para instruir al pueblo entero, para llevar sacrificios delante de la presencia del Señor, pero no instruía a sus propios hijos. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Qué triste. Elí estaba para preservar el sistema de sacrificio, esa relación que tenía Dios con su pueblo judío. Y no pudo instruir a sus propios hijos a respetar ese sistema de ofrenda y de sacrificio al Señor. Versículo 22 nos dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, Elí sabía el pecado de sus hijos. No estaban respetando a Dios. No estaban respetando el templo y ni siquiera el tabernáculo, porque en aquel momento era un tabernáculo, no un templo como tal, pero no lo estaban respetando. Y ni siquiera eso, tampoco estaban respetando. Y el pueblo sabía que estos jóvenes andaban en pecado. Primera de Samuel 3, 12 al 14 dice, y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Elí sabía lo que estaba aconteciendo en su casa. Y lo que más molestaba al Señor era el hecho de que Elí no estorbaba. O sea, ni siquiera se molestaba en corregir. Y eso es lo que hace un padre permisivo. Es un padre que sabe, que les han dicho los vecinos, que le han dicho los maestros, que le ha dicho la sociedad, algo está sucediendo, tus hijos necesitan unas reglas, tus hijos necesitan unos límites, eso que están haciendo está incorrecto, no pueden estar haciendo cosas semejantes, eso no es del agrado del Señor. Y Elí lo sabía y no hacía nada. Llegaron al punto de ofender al Señor, blasfemar en contra del Señor. Y como el Señor es un Dios justo, que pesa los corazones y conoce realmente cómo es las personas, entonces fue el que hizo justicia en el caso de estos jóvenes y de Elí. Vamos a ver qué me dice a mí la palabra en 1 Samuel 4:11. Dice, y el arca del pacto fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Lamentablemente estos jóvenes fallecieron. Fallecieron a causa de no ser corregidos. 1 Samuel 4:15 al 18 dice, era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecho gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Estamos hablando de un hombre que no estaba corrigiendo porque no tenía conocimiento, era un hombre que tenía 40 años de experiencia.
40 años diciéndole al pueblo cómo acercarse a Dios, pero no pudo refrenar a sus propios hijos, llevándolos a la propia muerte. Y muchos dirán, pero qué exageración, y por qué hablar así de Elí y demás. Y es que hay muchísimos datos y usted puede sentarse e investigar de crímenes cometidos por niños o jóvenes o adultos en donde sus padres fueron completamente permisivos, en donde la sociedad, los maestros, amistades, hicieron acercamientos diciendo, hey, hay algo incorrecto. Esta persona está haciendo amenazas, esta persona está haciendo algo que no debe hacer. Y sus padres, en lugar de corregir, ¿qué hicieron? Simplemente apoyar el acto que sus hijos estaban haciendo. Y más adelante terminan cometiendo crímenes atroces. ¿Por qué? Porque no fueron corregidos. Eso es un caso extremo, pero sí los hay. Han habido asesinatos y masacres, lamentablemente, por papás que han sido negligentes y no han puesto límites a sus propios hijos, porque creían que de esa manera los estaban amando. Y lamentablemente, a mí la palabra del Señor me dice en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, si un padre quiere demostrar realmente amor por sus hijos, debe haber una corrección. Debe haber un reconocimiento de que algo está incorrecto y que el niño debe corregir sus actos y pagar las consecuencias de su delito. Si usted se pasa un semáforo en rojo, usted sabe que es un delito y que usted va a tener que pagar una multa. Si usted ignora la multa y usted decide que usted no va a pagar la multa, si está en este país, estamos en Estados Unidos, lamentablemente usted ignora la multa, el gobierno le va a poner una penalidad mucho más alta. Usted podría tener que ir delante de un juez y podría conllevar hasta cárcel por usted incumplir en algo que se le estaba tratando de corregir para que no ocasionara un accidente. O sea, hay consecuencias de lo sucedido. Y Dios quiere que entendamos que no está mal. Hay papás que se sienten mal. Hay papás que dicen, es que yo soy cristiano, yo no le puedo pegar. Yo le doy absolutamente todo. Tiene todo lo que desea, tiene todo lo que quiere. Le doy dinero, le doy todos los gustos, está en todas las actividades que desea. Ese es el problema. Nosotros tenemos que entender que tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay consecuencias, que hay recompensas, como el Señor nos va a recompensar a nosotros. Nosotros vamos a recibir una corona de vida y vamos a recibir recompensa por haber hecho las cosas delante de Dios agradables. Y nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida y podemos disfrutar de las bodas del Cordero, porque esa es nuestra recompensa espiritual. Y nosotros tenemos que entender eso y tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Y nosotros también nos arriesgamos a que si hay desobediencia, nosotros vamos a recibir un castigo. El que no quiera agradar al Señor, lamentablemente así va a ser. O sea, ya sea en el mundo secular, en el mundo espiritual, hay consecuencias y hay castigo. Es nuestra responsabilidad enseñar la verdad del Señor desde pequeños. ¿Qué me dice Proverbios 29:17? Dice, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando usted les enseña que en su hogar hay límites, en su hogar hay reglas, usted puede tener tranquilidad. ¿Por qué?
porque ya usted estableció las reglas de su hogar. Pero si usted deja todo abierto a su consideración, al juicio de su hijo, al juicio de su hija, a lo que ellos entiendan prudente o no prudente, usted siempre va a vivir con el temor de que si las decisiones que se están tomando son correctas o incorrectas. Usted debe poner reglas en su hogar de acuerdo a la palabra, para honrar a Dios, para agradar a Dios, y que todo su hogar sirva de bendición y de alabanzas al Señor. Elí tenía la obligación de instruir a sus hijos en cómo adorar a Dios, en cómo servir al Señor. Mas sin embargo, estos estaban haciendo lo incorrecto cuando ofrecían sacrificios a Dios. Ellos se beneficiaban incorrectamente de los sacrificios. Nosotros tenemos la responsabilidad desde niños de enseñarles a ellos cómo acercarse al Señor. No esperar que sean adultos, no esperar a que sean jóvenes, no esperar que la maestra de la escuela bíblica. No, es nuestra responsabilidad enseñarles cómo dirigirse al Señor. Qué bueno que tengan líderes de jóvenes, qué bueno que tengan líderes de niños, qué buenísimo que tengan maestros de escuela dominical, gloria a Dios por eso. Pero es nuestra obligación. El Señor ha puesto en nosotros la capacidad y necesitamos que nuestros ojos espirituales estén abiertos y nuestros oídos a escuchar la voluntad del Señor y estemos atentos para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Elí, sus ojos físicos se cegaron y lamentablemente sus ojos espirituales también. No pudo, a pesar de lo que escuchó y sabía el pecado de sus propios hijos, no los limitó. Si usted sabe y está consciente de que sus hijos van por un camino incorrecto, tómese la molestia de estorbarlos, de molestarlos en el camino, de tratar de sacarlos de ese mal camino. Eso es lo que el Señor está esperando de usted hoy. El Señor está esperando que usted no los deje caer en la perdición. El Señor quiere que usted ponga límites y que ayude a sus hijos a vivir agradando a Dios. La palabra va a ser su guía. La palabra le va a ir instando en cómo usted debe establecer límites claros delante del Señor. No tema, el Señor lo respalda. La palabra nos habla de que tenemos la responsabilidad de instruir al niño en su camino. Clame, pida de Dios sabiduría. Empiece con reglas pequeñas. Empiece con el ejemplo en todo lo que usted haga. Y poco a poco siga guiando. Son hijos adultos, son ya personas que tomaron sus decisiones. Todavía siguen siendo sus hijos y en su corazón usted es su padre. Procure hablar y procure no solo orar por ellos, sino hablarles de cuán grande es el Señor y cómo el Señor quiere que se hagan las cosas. Tengamos mucho cuidado de confundir amar con aceptar absolutamente todo. Que amamos muchísimo sin corregir. Es que es el único, es que es la única, es que es mi tesoro, es mi bebé. Necesitan corrección. La palabra me insta a corregir para que entonces puedan tener un buen futuro delante del Señor y puedan ser agradables y más adelante siervos de Dios. Esta sección continuará en marzo. Hablaremos más sobre los estilos de crianza. Hoy nos limitamos solamente a las consecuencias de ser padres permisivos y lo peligroso que puede ser. Pero más adelante vamos a hablar de los autoritarios, de aquellos que crían con autoridad y aquellos que son pasivos.
Si usted quiere conocer más de esto, siga a Entre Té y Palabra en las redes sociales o en YouTube. Y esté pendiente de la próxima sección que será en marzo. Dios les bendiga y vamos a hacer una corta oración para que Dios les dé sabiduría y entendimiento a cada uno de los padres de familia que en esta mañana estuvieron escuchando. Señor, te damos gracias porque tú nos dejaste tu palabra para poder hablarles a otros e instruir nuestras propias vidas acerca de ti y de cuán maravilloso tú eres para con cada uno de nosotros. Padre, tu palabra dice que como tú nos amaste, por eso corriges y diriges nuestras vidas, porque nos amas y quieres todo lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder imitarte a ti, a poder corregir a nuestros propios hijos, hacerlo con amor, con respeto, con sabiduría, con entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a entender en qué estamos fallando. Ayúdanos a entender en qué debemos enfocarnos. Ayúdanos, Padre, a conectarnos con ellos. Ayúdanos, Padre, a demostrarles amor en la manera en que ellos entienden el amor. Glorifícate, Señor, sobre cada una de estas familias y permite que ellos puedan en conjunto adorarte, exaltarte, reconocerte y servirte solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue tu sección Entre Té y Palabra. Dios les bendiga. Adelante en el Señor.